En esta historia imaginaria que nadie vio venir, el anuncio resonó como un trueno suave pero imparable en la vida de Fernando, revelando que Melissa estaba embarazada y que ambos se encontraban ante un futuro tan inesperado como emocionante, un futuro que los obligaba a mirar más allá de los circuitos, de las cámaras, de los viajes interminables y de todas esas rutinas que habían marcado durante años el ritmo frenético de sus vidas. A partir de ese instante, todo comenzó a transformarse, como si una pieza invisible hubiese encajado justo en el centro de un engranaje que llevaba demasiado tiempo girando sin pausa, empujando al piloto a replantearse cada uno de los pasos que lo habían traído hasta allí, al mismo tiempo que Melissa notaba cómo su propia historia se abría en un capítulo distinto, más íntimo, más vulnerable, más lleno de posibilidades que de certezas. Desde hacía semanas, algo en el ambiente había cambiado. No era solo el cansancio acumulado por los viajes, ni las horas frente a pantallas, ni las conversaciones que a veces se quedaban a medias por compromisos, entrenamientos o reuniones. Había un matiz imperceptible, una especie de vibración suave en el aire, un presentimiento que se intensificaba en los silencios compartidos, cuando ambos se quedaban mirando un punto indeterminado como si en ese instante comprendieran que estaban al borde de algo irrepetible. A Melissa, ese presentimiento se le había colgado del pecho como un murmullo inquieto, un susurro que se volvía más insistente cada mañana, pero esperaba el momento adecuado para confirmarlo, para respirarlo en voz alta, para compartirlo sin que la emoción la desbordara. El día en que finalmente lo supo comenzó sin señales extraordinarias. El amanecer asomó por la ventana con la misma claridad tibia de siempre, y la ciudad despertó con su habitual mezcla de ruido, tráfico y planes apresurados. Melissa se levantó con una sensación extraña, un ligero temblor en el estómago que no tenía nada que ver con nervios ni con hambre. Caminó despacio hasta el baño, como si cada paso la empujara hacia una revelación que no sabía si estaba lista para enfrentar. Cuando finalmente lo confirmó, se quedó inmóvil, observando el pequeño test como si fuera una llave inesperada que abría una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada. Sintió que el corazón le latía en la garganta, que el aire cambiaba de densidad, que todas las certezas del día anterior se deshacían en un torbellino silencioso. Se apoyó en el borde del lavabo y cerró los ojos. No supo cuánto tiempo quedó allí, respirando lento, tratando de procesar la noticia que le había caído encima como un relámpago cálido. Sabía que tarde o temprano tendría que decírselo a él, pero también sabía que Fernando era un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su vida profesional, capaz de concentrarse de manera casi quirúrgica en lo que tenía por delante. ¿Cómo iba a recibir algo tan ajeno a las curvas calculadas de un circuito? ¿Cómo reaccionaría ante un acontecimiento que no podía adelantarse en una simulación, ni medirse en décimas, ni predecirse con datos? Cuando Fernando regresó aquella tarde, cansado pero con esa chispa en los ojos que siempre aparecía después de un día de trabajo bien aprovechado, Melissa lo observó desde el salón, sintiendo que las palabras se le enredaban en la garganta. Él se acercó, la besó en la frente y se dejó caer en el sofá. ¿Todo bien?, preguntó con esa mezcla de calma y curiosidad que lo caracterizaba. Melissa lo miró durante unos segundos eternos. Finalmente, respiró hondo y dejó que el peso de la verdad cayera. «Estoy embarazada». El silencio posterior se abrió entre ellos como un océano, pero no uno inhóspito, sino uno vasto, lleno de reflejos y corrientes suaves que todavía no sabían interpretar. Fernando parpadeó, como si tratara de ajustar el enfoque de una realidad que se le había revelado demasiado rápido. Luego, sin apartar la mirada de ella, sonrió. No una sonrisa rápida o nerviosa, sino una que nació despacio, desde algún lugar profundo que ni él mismo había explorado en mucho tiempo. «Vamos a ser padres», murmuró, casi como un descubrimiento más que como una afirmación. A Melissa se le humedecieron los ojos, y en ese instante supo que no había vuelta atrás. Él la abrazó con una fuerza suave,
casi con reverencia, como si temiera romper algo frágil, como si de pronto comprendiera que el mundo tenía un eje nuevo alrededor del cual empezar a girar. A partir de ese día, algo dentro de Fernando cambió de manera imperceptible pero constante. No dejó de trabajar, ni de entrenar, ni de asumir compromisos, pero empezó a notar cómo algunos detalles adquirían una importancia inesperada. Las noches se volvían más largas, no por cansancio, sino porque se quedaba pensando en el futuro, en ese ser que todavía no tenía rostro pero que ya empezaba a marcar el ritmo de sus pensamientos. Se sorprendía imaginando cómo sería sostenerlo por primera vez, o cómo cambiaría la casa con su presencia, o cómo equilibraría la adrenalina de su profesión con la necesidad de estar presente en la vida que estaba por llegar. Melissa, por su parte, se sumergió en un torbellino de emociones que pasaban del entusiasmo al vértigo, de la alegría a la incertidumbre. Llevar una vida dentro la hacía sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Comenzó a notar los cambios en su cuerpo, esos pequeños indicios que la conectaban con algo primitivo y misterioso, como si el tiempo se hubiera reconfigurado en función del latido silencioso que crecía dentro de ella. A veces, se quedaba horas pasando los dedos por su vientre todavía plano, imaginando el momento en que comenzara a notarse, en que pudiera verlo, sentirlo, compartirlo. Había noches en que ambos despertaban a la misma hora, sin haberse puesto de acuerdo, como si los dos estuvieran conectados por un hilo invisible que los mantenía alerta, a la expectativa de algo que aún no terminaban de comprender. Fernando se acercaba entonces a ella en la oscuridad, la abrazaba por detrás y apoyaba la mano en su vientre, sintiendo una quietud nueva que lo desarmaba por completo. Nunca había experimentado algo similar, una sensación que combinaba responsabilidad, ternura y un miedo suave que lo mantenía despierto más de lo previsto. Los meses avanzaron con una mezcla de rutinas conocidas y descubrimientos constantes. Las ecografías se convirtieron en momentos de magia pura, en pequeñas ventanas hacia un universo en construcción. La primera vez que escucharon el latido del bebé, ambos se quedaron en silencio, como si el sonido los hubiera traspasado de una manera imposible de describir. Melissa apretó la mano de Fernando, y él sintió que algo en su interior cedía, como si una parte de él, la más dura, la más acostumbrada a resistir y competir, se volviera de repente maleable, dispuesto a transformarse. A medida que avanzaba el embarazo, la casa adquirió un aire distinto. Algunos rincones empezaron a llenarse de objetos pequeños que hablaban de un futuro próximo. Un peluche que Melissa había comprado sin pensarlo, un libro sobre paternidad que Fernando hojeaba por las noches sin admitirlo, una manta suave que llegó como regalo de una amiga. Cada detalle parecía dibujar el contorno de una vida nueva, de un hogar en expansión, de un espacio que se preparaba para recibir a alguien que todavía no conocían pero ya amaban. No todo era calma. Había discusiones pequeñas, tensiones inevitables, momentos en que el cansancio los desbordaba. Fernando lidiaba con la presión profesional y Melissa con los cambios físicos y emocionales que a veces parecían demasiados. Pero incluso en esos momentos había una especie de corriente subterránea que los mantenía unidos, un sentimiento que se fortalecía con cada desafío, recordándoles que estaban construyendo algo más grande que sus miedos individuales. Una tarde de lluvia, mientras Melissa descansaba en el sofá con una manta sobre las piernas, Fernando se sentó a su lado en silencio. Ella abrió los ojos lentamente, adivinando por el brillo en los suyos que él llevaba un rato observándola. «No puedo evitar pensar en cómo cambiará todo», dijo él al fin, con voz baja. «Cambiará», respondió ella. «Pero no tiene por qué asustarnos». Fernando buscó su mano y la tomó entre las suyas,
sintiendo el calor tranquilo de su piel. «Tengo miedo de no estar a la altura», confesó. Melissa sonrió, no con condescendencia, sino con una ternura profunda. «Estás aprendiendo a estarlo», susurró. «Y eso es más de lo que mucha gente puede decir». El momento en que el bebé comenzó a moverse por primera vez quedó grabado en sus memorias como una pequeña explosión de vida. Melissa lo sintió una tarde cualquiera y gritó suavemente desde la cocina. Fernando acudió de inmediato, alarmado, solo para encontrarla sonriendo con lágrimas en los ojos. Ella tomó su mano y la llevó a su vientre, donde un pequeño gesto interno parecía responder al contacto. Fernando se quedó inmóvil, con la mirada clavada en ese punto, sintiendo que algo se le encendía por dentro. Era una sensación extraña, casi eléctrica, como si el mundo se detuviera para permitirle comprender que aquello era real, que no era una idea difusa ni un plan a largo plazo. Su hijo estaba ahí, moviéndose, creciendo, comunicándose en un lenguaje que apenas podían descifrar. Los meses finales estuvieron llenos de preparativos, decisiones, dudas y entusiasmo. La habitación empezó a tomar forma entre muebles montados a medias, colores suaves elegidos después de horas de discusión y pequeños detalles que los llenaban de ilusión. Fernando, que siempre había sido perfeccionista, dedicó más tiempo del esperado a ajustar cada pieza, asegurándose de que todo estuviera firme, seguro, impecable. Melissa lo observaba desde la puerta, sintiendo que aquel hombre que se movía con precisión casi quirúrgica entre herramientas y tornillos no era solo un piloto acostumbrado a la exactitud, sino alguien que estaba aprendiendo a construir un hogar. Finalmente llegó el día en que el mundo pareció suspenderse. La noticia de que el parto estaba por comenzar los atrapó a ambos con una mezcla de nervios y adrenalina. Fernando condujo al hospital con el corazón acelerado, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, las manos le temblaban sin control. Melissa, a pesar del dolor creciente, lo miraba con una serenidad sorprendente, como si hubiera encontrado en ese momento exacto la fortaleza que necesitaba. Las horas siguientes fueron un torbellino. Voces, luces, pasos, instrucciones. Y en medio de todo, la respiración firme de Melissa, la mano de Fernando aferrada a la suya, los dos enfrentándose juntos al instante más decisivo de sus vidas. Cuando finalmente escucharon el llanto del bebé, algo dentro de ellos se rompió y se reconstruyó a la vez. Fernando se quedó sin palabras, incapaz de describir la ola de emoción que lo atravesaba. Melissa, agotada pero radiante, recibió a su hijo en brazos con una expresión que parecía contener todos los colores del mundo. Él se acercó despacio, como si temiera interrumpir un milagro, y cuando finalmente tocó la mejilla del bebé, sintió que todo su universo se comprimía en ese punto diminuto y perfecto. Aquel fue el comienzo de una nueva vida, de una historia que apenas empezaba a escribirse. Entre noches en vela, aprendizajes torpes pero llenos de amor, y una felicidad que se revelaba en formas pequeñas pero poderosas, Fernando y Melissa descubrieron que la paternidad no era un destino, sino un camino. Un camino imperfecto, impredecible, pero profundamente real. Y así, paso a paso, comprendieron que, aunque el mundo pudiera cambiar de un día para otro, aunque los desafíos siguieran apareciendo como curvas inesperadas, nada podría separar lo que habían construido juntos, una familia, un hogar, y la certeza luminosa de que el futuro, por incierto que fuese, ya no daba miedo, porque lo recorrerían con ese pequeño ser que ahora dormía entre sus brazos, llenándolos de un amor que ni siquiera sabían que podían sentir. La historia relata, de forma emocional y detallada, cómo Fernando Alonso y su novia Melissa Jiménez descubren que van a ser padres de su primer hijo. Melissa confirma su embarazo una mañana y, tras reunir valor, se lo comunica a Fernando,
quien reacciona con sorpresa y una emoción profunda. A partir de ese momento, ambos comienzan un proceso de transformación personal marcado por ilusión, dudas y cambios inevitables. La narración sigue la evolución del embarazo, las ecografías, los primeros movimientos del bebé, las noches de reflexión, las conversaciones íntimas y la manera en que su relación se fortalece ante el nuevo desafío. Fernando vive el proceso con una mezcla de responsabilidad, ternura y miedo a no estar a la altura, mientras Melissa experimenta los cambios físicos y emocionales propios del embarazo. Juntos preparan la habitación del bebé, enfrentan pequeñas tensiones y descubren nuevas facetas del otro. Finalmente llega el día del parto, lleno de nervios, intensidad y emoción. Cuando su hijo nace, ambos sienten que el mundo cambia por completo. Comienza para ellos una vida nueva, unida por el amor, la responsabilidad y la certeza de que ahora forman una familia.